La paz de Cristo, queridos hermanos, la manada pequeña del Señor Jesucristo. La paz de Cristo, hermanitos. Les saludamos de aquí de Instituto Madison. Estamos reunidos en el día santo del sábado para explicar algunos puntos importantes, algunas parábolas que se han mal interpretado según la luz que tenemos ahora. Se han mal interpretado hasta ahora, se han dado interpretaciones que no son verdaderas. Y quisiéramos aclarar estos temas. Se trata de Mateo 20, 22 y 25. Vamos a hablar un poco en conjunto porque son parábolas en paralelo. Hablan de lo mismo prácticamente. Y son verdad presente porque es lo que está pasando hoy en día. Las bodas del Cordero reciben sus invitados y tienen que ser personas vestidas con la vestidura de boda. Vamos a comenzar con Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20 es la parábola de los que son concertados por el padre de familia para ir en su viña, los labradores. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos, y noten, amados hermanos, cuando hablamos del reino de los cielos o el reino de Dios, se acercó a vosotros, por ejemplo, o en otra parte dice, está cerca a vosotros, está en vuestros corazones. El reino de Dios, el reino de los cielos, representa su carácter, representa su iglesia. Quiere decir que Dios tiene un reino de paz, un reino de armonía, que hace que todo el universo sea una misma iglesia, una sola iglesia. Se llama la iglesia de arriba. Y ese reinado del Espíritu, porque es el Espíritu Santo lo que une todo, este reino de Dios en la tierra ha sido traído de nuevo a través del Espíritu, a través de la sangre del Señor Jesucristo, y se está instaurando en esta tierra el reino de Dios, el amor ágape, en nosotros por el Espíritu. Dice que el amor ha sido derramado en vuestros corazones a través del Espíritu del Señor. Todos aquellos que tienen el Espíritu del Señor son miembros del reino de los cielos. Es la iglesia verdadera, porque la iglesia visible, la iglesia que vemos nosotros, por ejemplo la iglesia de la Odisea, veremos que es formada de varios grupos. Y uno de esos grupos ni siquiera es iglesia. Ante los ojos de Dios son paganos, son gentiles, aunque tienen el nombre de adventistas. Vamos a comenzar antes de llegar a esa parábola de las 10 vírgenes. Vamos a comenzar con una parábola que ha sido totalmente mal comprendida y mal predicada a lo largo de los años. A lo mejor esto es porque cada cosa tiene su tiempo, cada joya de la verdad tiene que aparecer a su debido tiempo para ser edificada en el gran templo de la verdad en nuestras mentes y para ser colocada en el cofre de Guillermo Miller en su lugar, porque todas las joyas
más grandes o más pequeñas, estaban ordenadas en perfecta orden en el cofre, dicen, que es nuestras mentes. Dice así: porque el reino de los cielos, es decir, la iglesia de Dios, la iglesia de los salvos. No hablamos de la iglesia de los mezclados, la iglesia mixta, la iglesia donde hay perdidos y salvos juntos, sino el reino de los cielos es solamente el reino de los cielos. Dice: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y el que salió es el Señor Jesucristo, que vino temprano en la historia de este mundo, nada más habiendo entrado el pecado en esta tierra. Él se presentó temprano, en la mañana. ¿Sí? Y la historia de este mundo fue como, digamos así, un día de trabajo. En este contexto, en esta parábola, representa la historia de la humanidad en un solo día. Contratar obreros y luego terminando la historia del mundo. Pero también se aplica, esta parábola se explica como siendo cumplida solamente con la última generación. Y de esa manera vamos a ofrecer una explicación que concuerda perfectamente con lo que está pasando y con los eventos que van a pasar. Dice: y habiendo concertado con obreros en un denario al día, los envió a su viña. Quisiéramos subrayar que la viña del Señor, ¿en qué viña obró el Señor Jesucristo? ¿Cuál es la viña? Sabemos que hay una parábola, hay varias parábolas. Hay una en el Antiguo Testamento con una viña, que era el pueblo Israel, ¿no? Pero en otra parte la viña del Señor es el mundo. O es la iglesia. Es la iglesia. Los envió a su viña. Notemos que el Señor tiene primeramente que convenir con la persona, tiene que convencer a la persona a trabajar y la persona tiene que aceptar. Aquí es reflejada, para decir así, la obra del arrepentimiento y cómo un hombre que no tiene trabajo porque estaba en la plaza sin trabajar, no tiene ningún trabajo para salvación de almas, el Espíritu Santo lo busca y lo convence de entregarse al Señor y ofrecer sus dones, digamos así, su vida, sus talentos, sus energías, sus recursos que tenga, que los usara para salvar almas, para bendecir a la iglesia y para salvar otras almas. Esta es la viña del Señor, donde quiere que trabajemos para ofrecer nuestra vida en servicio a los demás, como el Señor Jesucristo. Y también uno debe obrar con la propia viña también, porque hay un texto en la Biblia donde dice: la viña mía no la cuidé. ¿Quién había dicho eso? La Sulamita. La Sulamita. Entonces la viña representa también la propia persona, porque recordamos el texto que nos dice: obrad con temor y temblor a vuestra propia salvación. Sí, eso no quiere decir que tenemos que ser egoístas y encerrados no sé dónde y solo analizándonos a nosotros. No, nuestra transformación tiene lugar mientras trabajamos para los demás. Cuando yo me concentro en cómo
ayudar o cómo salvar, cómo bendecir a la iglesia, cómo despertar a los hermanos para darse cuenta de los eventos y para hacer algo, para salvarse. Yo cuando me dedico a esto, me concentro en los demás, me olvido a mí mismo, y entonces el Espíritu Santo puede poner el carácter del Señor en mí. Por eso el Señor quiere dar esta viña, ese trabajo a los que se bautizan. Pero tristemente muchos se bautizan, muchos entran en la iglesia sin arrepentimiento. Y otros que entran, veremos, pero luego no santifican sus vidas. Se quedan enanos espirituales. Y solamente un pequeño remanente entra y va en la viña, o mejor dicho, en la propia viña, obra su propia santificación y al par con el servicio para la salvación de otros o para la santificación de otros, para decir así. Y dice, y saliendo cerca de la hora tercera, vio a otros en la plaza que estaban ociosos. Notemos que él ha salido de mañana. Él ha salido varias veces. La primera vez es con el sol mismo, con la luz. Cuando nació el día, ahí invitó a los primeros. Luego a la tercera hora, luego a la sexta hora y luego a la novena hora. Notemos que son exactamente las vigilias. Las 3 vigilias más el principio del día. Y luego la última no es con el final del día, sino es 1 hora antes del final del día, es la hora 11. La hora 11 no es un día antes de la medianoche, como los que no tienen entendimiento lo dicen. El Señor ha dicho que un día de trabajo tiene 12 horas. El día luz es dividido en la Biblia en 12 horas. Y estas horas son las horas bíblicas, las horas acerca de las cuales habla el Señor Jesucristo. Y la hora 11 es 1 hora antes de venir la noche, de aparecer las estrellas. 1 hora antes, el Señor sale prácticamente en los últimos minutos, segundos de la historia del mundo. Él sale para llamar a los últimos invitados a obrar, a hacer algo, a obrar con su carácter y con la salvación de los demás. Porque en el cielo, Elena de hoy dice que cada uno nos presentaremos con nuestro rebaño. Y nos ha gustado creer que se trata solamente de nuestra familia, la esposa y los niños. No es verdad. El rebaño que nos ha sido dado a cada uno es mayor y es la totalidad de todas las almas que el Señor quiso que influyéramos en esta vida, con nuestros dones que nos ha dado. Y dice que él salió varias veces y quisiera sugerir que estos obreros que fueron llamados antes de la hora 11, todos estos obreros fueron malos obreros. Y que esos obreros para nosotros hoy representan a la Odisea. Representa a la Odisea, es la iglesia madre, la iglesia que comenzó todo. Y representan las generaciones diversas de adventistas que han ido obrando, pero con una dedicación
a medias, digamos así, mezclando su egoísmo, como decía la hermana White, sus particularidades extrañas de carácter en la obra, mezclando la obra misionera con egoísmo, con intereses egoístas. Y de esa manera ellos obraron al aparentar. Desde los primeros versículos no se nota eso, pero veremos al final de la parábola si es así. Y saliendo cerca de la hora 11, halló otros que estaban ociosos y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dicen: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Notemos, los de la hora 11 no tienen trabajo. ¿Quién no tiene trabajo? En la iglesia La Odisea, la mayoría no tienen trabajo. Ellos están en la plaza sin ser contratados, sin aceptar ir en la viña. El Señor los ha llamado, ellos se han excusado. Es otra parábola. Pero ellos han tomado sobre sí el nombre de adventistas. Sin embargo, ellos no han ido a la viña del Señor. No santifican sus vidas y no hacen casi nada. Lo que hacen, siendo mezclado con egoísmo, no vale, no sirve ante el Señor. El Señor no los puede justificar con nada, no los puede salvar, no se puede reflejar en ellos, no ve su carácter en sus vidas. Estos son estos obradores, estos adventistas que han hecho grandes campañas, han hecho grande obra, o más grandes, más pequeñas, pero han sido obras principales, digamos así. Mientras que la iglesia Filadelfia dice en la Biblia que es un pueblo desconocido, dice Elena de White en Primeros Escritos, y es un pueblo, dice en Apocalipsis, que tiene poco poder. ¿Sí? Sin embargo, es la iglesia viva, es la iglesia sin ninguna represión de las dos iglesias que hay. Y la iglesia Filadelfia representa al remanente sellado, al remanente de los 144,000, que serán guardados en la hora de probación que vendrá sobre todo el mundo para probar a los moradores de la tierra. Estos son los obreros de la hora 11. Amados hermanos, no son, así como se ha predicado hasta ahora, los que saldrán en el fuerte pregón. No son. Estos obreros de la hora 11 deben ser de la iglesia y deben trabajar para salvar almas. Los que saldrán en el fuerte pregón ya no tendrán más tiempo para trabajar. Ellos serán frutos, solamente son recolectados para el reino de Dios. No serán como los discípulos, digamos, cuando llegaron a ser apóstoles, teniendo un trabajo especial, siendo sellados con el Espíritu Santo para predicar, para enseñar el Evangelio. Ellos ni habrán leído la Biblia, ni han leído sus Biblias. Vienen de entre los paganos. ¿Qué van a predicar ellos? Pero ellos son frutos y ellos darán su testimonio probablemente a través de su muerte. Ellos formarán la segunda iglesia sin reprensión de las 7 de Apocalipsis, que es la iglesia de Esmirna.
que es la iglesia de los mártires. Amén. Y sabemos que serán decapitados porque no adoraron a la bestia y a su imagen. Una categoría de personas, los mártires, los hay en el futuro, y según las más ciertas interpretaciones que podamos dar, aunque no decimos que son las únicas interpretaciones, no clavamos nada, pero según todos los datos que tenemos, esta es la mejor interpretación que podamos ofrecer, que la iglesia Filadelfia, la iglesia de los 144,000, es el pueblo de los que se aman y es pueblo sellado de entre las 12 tribus de Israel. Dice en Apocalipsis capítulo 7, debe ser los que han sido sellados de la iglesia visible, de la iglesia adventista del séptimo día, de entre los que han conocido la verdad. Cada uno han sido llamados durante los años para ser atalayas por el Espíritu del Señor, y para llegar a ser atalaya, ellos tuvieron que hacer algo. Este es el precio de ser atalaya. Notemos, no es fácil ser discípulo del Señor Jesucristo. Y más aún, ser profeta o atalaya del Señor. ¿Sí? No fue fácil para los discípulos ser discípulos. Y luego ser apóstoles, todavía más luchas, angustias, peligros. ¿Sí? Y los profetas dicen que todos fueran apedreados y matados. No es fácil el servicio que Cristo pide, trabajar en su viña. Es un trabajo de mucho riesgo, pero su final es la salvación del alma y la salvación de otras almas, la vida eterna. Este es su fin. Su fin es glorioso. Es el único camino de salvación. Es aceptar la invitación del Señor Jesucristo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Amén. Esta es la viña, ser pescador de hombres, y también la viña de pescarse a sí mismo, digamos así, la propia santificación que debemos llevar con temor y temblor al cabo, al fin. Y para ver eso, para ver que la iglesia Filadelfia es representada aquí por los obreros de la hora 11, vamos a ir al principio de la parábola, recordando que los capítulos no son inspirados y la numeración de los versículos no ha sido dejada así por el Señor, sino ha sido añadida ulteriormente, y que a veces han interrumpido poniendo un capítulo nuevo donde no es el caso, porque es el mismo momento cuando el Señor habla, lo anterior y lo posterior. Por eso vamos a leer los 2 versículos antes del capítulo 20. Los últimos del capítulo 19 dice así. Son los 2 versículos. Y dice el Señor: y cualquiera que haya dejado casas. Pero antes de eso dice quién son estos. Dice: en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido. Noten, el Señor en el capítulo ulterior está invitando y mandando en su viña. ¿A quién ha mandado el Señor a su viña? En primer lugar, a los 12 discípulos, que los ha llevado consigo mismo en su viña, en el trabajo que Él
les enseñó a hacer por 3 años y medio. Esta es la viña del Señor Jesús, la viña donde quiere que trabaje todo ser humano, para hacer bendición para su semejante, para amar, para dar su vida, como dijo él, no hay amor más grande que esto, que uno diera su vida para su amigo. Ese es el amor que Él nos demostró a nosotros. ¿Sí? Y Él ha demostrado cómo se trabaja en la viña. Él ha santificado su propia vida porque ha dicho, Padre, yo me he santificado para ellos y me santificaré más. Y ha trabajado para los demás. ¿Sí? Así que aquí tenemos en el versículo 28 de Mateo 19, tenemos a estos que estarán sentados sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y los que harán este juicio en los cielos serán los 144,000. Será la iglesia Filadelfia. Serán los que habrán llegado al carácter del Señor Jesucristo, al carácter completo, entre los cuales probablemente que harán parte también todos aquellos de todas las generaciones que han llegado al carácter del Señor, como Moisés, por ejemplo, Pablo y todos los profetas. Estos también serán añadidos a este tribunal supremo, tribunal que harán una obra en los 1000 años. Y dice, y ahora los describe en el versículo 29 y 30, los describe a estos que se sentarán, a los 144,000, a los obreros de la hora 11. Aquí los describe. Y veremos que este versículo se repite al final de la parábola. Es exactamente antes de la parábola y lo hay idéntico al final de la parábola. Dice así, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madre, esposa, hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 tantos y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Noten, queridos amigos y hermanos, aquellos que son llamados en la hora 11, porque ya es el último llamado, porque el Señor ha llamado personas durante mucho tiempo a hacer algo para sus semejantes y a olvidarse de sí mismos, a dejar de un lado el servicio al yo, y pocos han aceptado hacer la obra. Ahora, en la última generación, en los últimos momentos, en el último intento del Señor de regresar a este planeta, el Señor está llamando una generación que Él mismo la purificará, que Él mismo lo hará un ejército mundial todopoderoso, dice Elena de White, porque pondrá su espíritu sobre ellos. El ejército de Joel capítulo 2. Amén. No lo comentamos. Quien quiere ver las características de aquel ejército puede leer Joel 2 y ahí está descrito en unas palabras simbólicas los 144,000 también. Amén. Y aquí está descrita solamente la característica principal de ellos, el pacto. Para ellos poder ser aceptados como obreros de la hora 11, ellos hicieron un pacto. El Señor solamente, si se hace un pacto, acepta. Cuando nos bautizamos, este es un pacto donde prometemos solemnemente
que ya no viviremos nosotros, sino Cristo vivirá en nosotros. Permitiremos esto. Y para muchos es una mentira. El bautismo es una gran mentira. Y se engañan a sí mismos. Pero aquellos que lo hacen sinceramente y luego santifican sus vidas, estos serán los escogidos. Y aquí, otra vez, estamos en capítulo 19, en los últimos 2 versículos. Aquí están descritos los obreros de la hora 11. Estos obreros, que son los atalayas o los profetas del mundo, los profetas que van a estar despiertos y van a advertir, van a dar el fuerte pregón en el mundo y van a terminar la historia de este mundo sin ver la muerte, porque habrán vencido los pecados de sus vidas y porque la paga del pecado es la muerte, y ellos ya no teniendo más pecado, ya no tendrán necesidad de morir. Amén. Estos están descritos aquí, y está descrito el pacto que debe hacer uno para ser aceptado como 144,000, como miembro de esta iglesia victoriosa. Miren el pacto que Dios requiere de una persona, de un adventista nominal, digamos, de la Odisea, que se despierta y quiere hacer parte de la última iglesia victoriosa, del remanente. Miren qué pacto debe hacer él para ser aceptado. Y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre o esposa o hijos o tierras por mi nombre. Noten que aquí se separan las palabras enumeradas con O, no con I. Es decir, si fuese I, tuviesen que hacerlo todo. Cada persona hacer todos esto. No, el Señor dice que cada uno tendrá que hacer un sacrificio. Cada uno que es llamado a enrollarse en el ejército de los 144,000, cosa que es difícil, que no es fácil, porque la puerta es estrecha, el Señor le pondrá delante una prueba. Y la prueba es sacrificar. Algunos tendrán que sacrificar casas, como Nicodemo y José de Arimatea, ricos. Dice Elena de hoy que después de arrepentirse, usaron todas sus riquezas para apoyar a la pobre iglesia del Señor Jesús. Ellos hicieron este sacrificio de sus bienes materiales, que se llama el pacto con sacrificio, que se describe, se habla de él en Salmo 50, versículo 5. Ellos cumplieron con la primera palabra de aquí, sacrificaron casas o tierras. ¿Sí? Otros tendrán que sacrificar hermanos. Si uno tiene hermanos opositores que le impiden a él servir a Dios, tiene que dejarlos, separarse. Como Abraham se separó de sus familiares. Abraham venció en este punto. Dice otro, hermanas, otros tendrán que dejar al padre. Si el padre es un padre malo, un padre que le impide hacer la obra del Señor, al que es llamado, ¿sí? Al hijo que es llamado, él tiene que separarse del padre, pero separarse y ya no comunicar más con él, o poner una buena distancia para no poder el padre bloquear, impedir. Y este hijo tendrá que no informar a este padre malo de todo lo que hace. Esto significa separarse. Los discípulos tuvieron que separarse para aceptar ser discípulos.
algunos tuvieron que dejar familias, esposa, niños, casas, tierras, trabajos. Han tenido que sacrificar. Ellos representan a los 144,000, a los que se enrollaron primeramente como discípulos y luego llegaron a ser apóstoles ungidos con el Espíritu Santo. Y dice, otros tendrán que dejar esposas. Es increíble, pero hay esposos o esposas que tienen cónyuges malos, que no son espirituales, son carnales y les son una carga y un impedimento para ellos servir a Dios. Ellos tendrán que separarse, amados hermanos, de estos esposos, dice claramente aquí. O hijos. Elena de White dejaba a sus hijos por meses, cuando tenía que ir con un mensaje importante lejos. Lo dejaba con una persona, una niñera, los dejaba, y era un dolor para una madre dejar sus hijos, pero hacía este sacrificio. Otros tendrán que dejar sus hijos mayores que son rebeldes, y tendrán que separarse de ellos. Y otros tierras como vendían allá en Hechos capítulo 2, vendían sus tierras, los ponían en común. Pero algunos mintieron y hemos visto qué mal han venido sobre ellos. Ellos han prometido hacer y no han hecho. Ellos no solamente que no harán parte de los 144,000, sino que serán perdidos, Ananías y Zafira. Es muy grave, amados hermanos, ahora cuando el Señor me invita a mí y te invita a ti, decirle al Señor, sí Señor, quiero servirte, me entrego a ti, y luego ir y trabajar por mí mismo, y usar el dinero y usar todo lo que tengo solo para mí mismo. Eso es una mentira al Señor Jesucristo. El Señor ha mandado que vivamos juntos entre los hermanos verdaderos, no con los que son falsos adventistas, y tener las cosas en común. Esta es la convivencia de aquellos que son el pueblo que se aman, de los que se aman. Filadelfia. Y dice, los que harán así recibirán 100 tantos y heredará la vida eterna. Y termina, el versículo justo antes de la parábola es este. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Sí, muchos primeros. ¿Quién son los primeros? Ahora comienza la parábola para explicar al Señor Jesucristo quién son los primeros y postreros. Él tuvo que dar esta parábola. Y después de terminar la parábola, dice en el versículo 16, cuando se termina la parábola, repite exactamente estos dos versículos para decir con esto que la parábola tuvo el propósito de hacernos comprender quién son los primeros y quién son los postreros. Porque demasiado se hace entender al pueblo que los postreros y los primeros serán los postreros y primeros que entrarán en el reino de Dios. Serán salvos. Pero refleja solamente su posición, su influencia, digamos así. Muchos pastores que han sido primeros, luego perderán la popularidad y llegarán a ser postreros, pero entrarán, recibirán la salvación. Y aquí no es así. Los primeros
son los obreros de la hora del amanecer y de la hora tercera, sexta, novena, que representan a la Odisea, los adventistas que han hecho, los líderes adventistas que han hecho grande obra, campañas, han hecho, como dijeron aquí ellos, nosotros que hemos sufrido el calor del día y el largo trabajo, porque ellos trabajaron todo el día, ¿sí? Estos son estos primeros, y esos primeros perderán su salvación. ¿Por qué? Veremos que lo dirá el Señor, porque su ojo era malo. Y los postreros primeros. Los postreros son los que últimamente han venido, los últimos llamados, los que han sido despertados o han sido traídos desde entre los gentiles para tomar las coronas de los adventistas que no quisieron ocupar su puesto en la viña. Como atalaya, Dios necesita unos atalayas en su iglesia, la Odisea, para advertir a la Odisea. Y los de la Odisea, muchos no han aceptado, y el Señor tuvo que traer de entre los gentiles, como este servidor que habla y otros, han sido traídos de entre los gentiles para advertir a la Odisea. Y dice así la parábola, para ver cómo se termina. Y cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo, hemos leído, llama a los obreros y págales. Y viniendo los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario, porque le dijeron, comienza desde los postreros hasta los primeros. ¿Por qué la paga comienza desde los postreros hasta los primeros? Es la pregunta. ¿Y qué es la paga? Es la segunda pregunta. ¿Qué representa el denario? Vamos a sugerir una explicación. Se comienza desde los postreros, es decir, desde los verdaderos. ¿Por qué? Porque cada uno recibirá según fuera su obra. ¿Y quién son los que recibirán, los primeros que recibirán la recompensa? ¿Los buenos o los malos? Según lo que sabemos. ¿Quién recibirá primeros la recompensa? Son los buenos, porque ellos recibirán la recompensa en la venida del Señor. Con la venida del Señor antes de los 1000 años, ellos recibirán la transformación completa de su ser, es decir, el cuerpo de gloria, glorioso, y la vida eterna la recibirán ahorita cuando el Señor venga. Y los malos recibirán la recompensa después de los 1000 años. Y vamos a ver aquí esto. Y cuando vinieron los primeros, miren, los primeros son los que hemos hablado, los muchos, los que trabajaron mucho. Y cuando vinieron los primeros, estos que predicaron en estadios a miles y miles y miles de personas, bautizaron 5000 bautismos en una sola campaña, como hay tantos, este adventismo tan grande y tan apóstata, que bautizan solo para perder almas, no para salvar. Cuando vinieron los primeros, pensaban que habían de recibir más, pero ellos también recibieron cada uno un denario. Ese denario no representa salvación, en este caso de ellos. ¿Sí? Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia.
diciendo, estos postreros han trabajado solo 1 hora. Miren qué juicio le hacen al Señor Jesucristo. Le acusan. ¿Y cuál igualito como lo acusaron los fariseos? Lo acusan sus propios trabajadores, los propios pastores o líderes o cualquiera que ha hecho algo, alguna obra misionera. En la Odisea van a acusar al Señor Jesucristo. Dice que los haces iguales a nosotros que hemos llevado la carga y el calor del día. Mas él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo. A Judas le dijo igual, amigo. Amigo con un beso. O en otra parte también le dice amigo. Esta es una palabra que el Señor la usó para con Judas. A los demás no les dijo amigo. Amigo, no te hago agravio, no concertaste conmigo por un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero igual que a ti. ¿No me es lícito hacer con lo mío lo que quiero? ¿O es malo tu ojo porque yo soy bueno? Noten la declaración del Señor Jesucristo acerca de estos. Tu ojo es malo. Y el ojo representa la mente. Así los primeros serán postreros, dice aquí, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. El Señor ha puesto junto estos 2 versículos, con primeros, postreros y postreros primeros, y con los muchos llamados, pocos escogidos, para comprender que los primeros que serán postreros son los llamados, digamos así, que serán perdidos. Y los escogidos son los últimos, son los postreros, los últimos que serán primeros. ¿Por qué serán primeros? Porque ellos primeros llegarán al carácter del Señor Jesucristo. Ellos triunfarán sobre sí mismos. Y el que triunfa sobre sí mismo y que vence el pecado, recordemos qué dijo el Señor Jesucristo. ¿Quién entra primeramente en el reino de Dios? ¿Quién entraba antes de los fariseos? Las rameras y los publicanos. Dijo, la ramera y los publicanos entran primeramente, antes de vosotros. ¿Por qué? Porque ellas se han arrepentido y han cambiado de carácter. Por eso serán primeros. Los primeros en carácter. En el cielo hay una jerarquía de carácter, en el carácter. Y el de carácter más grande es Dios. Y luego, cada uno según su experiencia y su carácter desarrollado a lo largo de los años. Estos serán los primeros y los postreros. No es verdad que los obreros de la hora 11, según mi interpretación, no es verdad que son los que salen en el fuerte pregón. Comprendo que son solamente frutos, son la cosecha que tiene que cosechar los 144,000. Tiene que dar el fuerte pregón para salir todos, cada uno que es hijo de Dios, pero no ha conocido la verdad. Así que nosotros somos la generación más privilegiada, amados hermanos. Nosotros somos los obreros de la hora 11 si aceptamos hacer el pacto con sacrificio que está descrito al principio de esta parábola.
no puede ser uno obrero de la hora undécima, si no hace este pacto que está descrito en el versículo 29 del capítulo 19. 19 con 29 es fácil de memorizar. Es el sacrificio de algo, sacrificio de todas las cosas que nos impiden, y sacrificar cosas para la iglesia, porque Dios formará un pueblo solamente de personas que habrán sacrificado algo para la iglesia, ¿sí? Para los hermanos pobres, los hermanos verdaderos. El que dará un vaso de agua a uno de estos mis discípulos, porque son discípulos míos, no perderá su recompensa. Noten cuán importante es que alguien reconozca a un misionero, a una persona pobre, pero que tenga un mensaje, que tiene un mensaje poderoso, un mensaje real, verdadero, no popular, un mensaje que no gusta. Aquel que en vez de apedrearlo, le ofrecerá un vaso de agua o le dará dinero para la obra o lo acogerá en su casa para dormir esa noche o le atenderá las necesidades. A los pocos profetas de Dios o atalayas de Dios que hablan y hablan, aquellos que sacrificarán por estos insignificantes hermanos míos, dijo el Señor Jesucristo, el que ha hecho a ellos esto, a mí me lo han hecho. ¿Comprendemos? Estos serán aceptados por el Señor, los que habrán renunciado a todo por Cristo. Y lo que tienen, porque algunos son llamados teniendo bienes materiales, o dinero, o casas, o tierras. Aquellos que los tienen, dice aquí claramente que a ellos se les pide, como prueba de su sinceridad y de su discipulado, se les pide que dejen esas casas. No haya abandonadas, sino que los deje a la iglesia pobre. Que los deje, que los traiga, como Ananías y Zafira tenían que traer, porque habían prometido. Esto significa aquí dejar, no abandonar, sino dejar que sean usados ese dinero en la obra, o tierras, o hermanos o hermanas, o padres o madres o esposa, o niños. Noten que estos son sacrificios grandes. Por eso, para poder hacer parte de entre los 144,000, Elena de White dijo que hace falta un esfuerzo sobrenatural. Dijo ella, esforcémonos con todos nuestros poderes para ser parte de los 144,000. Y el esfuerzo, amados hermanos, es primeramente, aquel de sacrificar todo y de poder poner en común con los que son pueblo del amor, no con cualquier adventista que se dice que es adventista, pero él en su corazón hay un ídolo inmenso del egoísmo. No, con aquellos que ellos también han sacrificado, o que se ve que son personas que arriesgan su vida para la iglesia y para Dios. Ha sido la señal para Pablo para ser aceptado por la iglesia, porque él había perseguido a la iglesia. Y por muchos años él no se pudo presentar porque tenía primeramente que hacerse un renombre y arriesgar su vida para ellos tener confianza con él.
Y cuando se presentó, él fue presentado como uno que ha arriesgado su vida y que ha puesto su vida en juego, en peligro para predicar a Cristo. Y por eso la iglesia lo reconocieron como apóstol. De igual manera, los 144,000 serán personas que serán reconocidas según el amor que mostraron, según el sacrificio que hicieron. Cuanto mayor el sacrificio, mayor el amor, como se dijo de María Magdalena. Esta ha sido la parábola de Mateo capítulo 20, que incluye también los últimos versículos de Mateo 19. Otra vez lo subrayamos. Es la parábola de los obreros, y yo la nombraría la parábola de los obreros de la hora undécima, porque ellos son los que se salvarán y los que serán el ejército especial de Dios. Ellos serán los 144,000, los obreros de la hora undécima. Esa es la parábola. Y aquí viene la condición, los sacrificios que deben hacer para poder hacer parte de este número. Esforzaos con todo vuestro poder para ser parte de los 144,000. Es nuestro deseo junto con Elena de White. Seguiremos con la segunda parte de esta serie, donde hablaremos de Mateo capítulo 22 y de Mateo capítulo 25. Bendiciones.